Hola, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast De Todo y para Todes, de todo patrimonio. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Ecos Patrimoniales. Y hoy estamos muy contentas, realmente nos engalan. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, Natalie? Estamos bien contentas, porque no sé Eso, qué palabra gracias. estabas tratando de decir, de tener aquí a un invitado especial que está también en México. Mitzi, di quién es nuestro invitado, por Ah, favor. sí, bueno, quería decir engalanadas, exacto, eso es lo que quería Ah, decir. bueno, mala mía. Ajá, que es como para decir que estamos de gala hoy. Y es que tenemos con nosotros al doctor Antonio González. Bueno, nos vamos a referir a él como Antonio, pero lo conocí yo en Londres en una conferencia que era justo sobre patrimonio y la destrucción del patrimonio. Y me pareció muy interesante la discusión que en ese momento se dio en este encuentro en Londres. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar después con unas pints, como se hace en el más puro estilo londinense. Eso es cerveza, cerveza. Eso es cerveza, muy bien. Y después, bueno, pues coincidió que las cosas nos trajeron a nuestro país y ahorita tenemos la gran fortuna de estar en la misma zona horaria. Y bueno, pues Antonio, es un placer tenerte aquí. Espero que puedas platicarnos de lo que haces y bueno, pues nada, este es tu espacio. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Mitzi. Muchas gracias, Natalie. Desde que vi que estaban empezando esto en Twitter, me encantó el concepto, me encantó el proyecto. Y dado que pues, los tres estamos en el continente americano, dije, pues, ¿saben qué? Pues hay que hacer algo, porque la diferencia de horarios donde yo vivo en Melbourne hubiera sido fatal. Entonces, qué bueno que se dio esta oportunidad. Y yo más que feliz de platicar de patrimonio, de la destrucción del patrimonio y de todo lo que tenga que ver con esos dos temas. Gracias, gracias, Antonio. Así que cuéntanos, ya dimos el sneak peek y ya dijiste de que tu área de especialidad, como quien dice, la destrucción del patrimonio. Pero cuéntanos un poquito de tu trabajo para aquella persona que no esté familiarizada con lo que haces. Sí, claro que sí. Mira, yo digamos que soy un investigador que no ha tenido una carrera, digamos, lineal. No soy el clásico que estudió, no sé, arqueología en su licenciatura y maestría en arqueología y luego doctorado en arqueología. Yo estudié aquí en México la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y luego estuve trabajando en la industria bueno, en la publicidad, en la industria del video. Y fue cuando terminaba ya mi licenciatura en México que decidí hacer una tesis sobre la historia del cine experimental, porque siempre me ha interesado cómo puede uno tener un significado, un sentido de algo que es completamente irracional y que es experimental y que no es lineal, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, después decidí hacer mi maestría en estudios cinematográficos y la hice en la Universidad de Melbourne, también enfocándome más hacia todo lo que era el cine experimental. Yo sin saberlo, en ese entonces me di cuenta que el cine experimental, que es este que no tiene un guión, que no tiene una narrativa, que no tiene actores, que todo es simbólico, que eso abarca temas abstractos, ¿no? Yo sin saberlo, eh, años después, cuando empecé mi tesis de doctorado, me di cuenta que a todos esos artistas se les llamaban iconoclastas. Ahora bien, en una materia de la maestría, conocí a la que después fue mi supervisora, y era una materia que se llamaba la historia y teoría de la conservación. Y a mí siempre me ha interesado la conservación en general, la conservación del arte. Y la última clase era, bueno, el tema era sobre la iconoclasia y la destrucción del arte. Y yo pensé, pero ¿cómo puede haber gente que destruye el arte? ¿No? O sea, pues el arte se conserva, el arte está para preservarlo, para admirarlo. Y entonces, bueno, contacté con esta profesora y se dio que ella aceptara ser mi supervisora y entonces hice una tesis de doctorado sobre la destrucción del arte rupestre en Australia Occidental, en un sitio que se llama Muruyuga y el cual está considerado el sitio arqueológico más grande del mundo, debido a que tiene más de 100
perdón, 1 millón de petroglifos. Wow. Petroglifos es, sí, es impresionante el lugar. Es 1 millón de petroglifos son todos esos motivos que se han hecho sobre la roca con diferentes técnicas. Puede ser con martillo y cincel, o puede ser piedra, puede ser quitando la costa, la piedra, digamos, y revelando la pátina, para hacer diferentes figuras, formas, diseños geométricos, etcétera. Oye, perdón, es que antes de que continuemos en este viaje por Australia, pues yo sí quiero preguntarte, o sea, ¿cómo llega un mexicano a Australia a estudiar esto? Pues mira, lo que pasó fue que mi esposa y yo decidimos estudiar la maestría en Nueva York juntos. Mi esposa quería hacer su maestría en diseño de producción, en escenografía. Siempre le interesó el teatro, que ella también estudió ciencia de comunicación conmigo. Ahí fue donde nos conocimos en la universidad. Y yo precisamente iba a hacer mi maestría en la conservación de cine, del celuloide, pues, ¿no? Oh, wow, ajá. Y por azares del destino, para bien o para mal, pierden mis papeles en la Universidad de Nueva York, y entonces a mi esposa la aceptan, pero a mí pierden mis papeles y me dicen que tengo 24 horas para volverlos a mandar. Y les dije que por lo menos me dieran 72 horas porque solo la persona que me iba a dar la carta de recomendación, pues en ese entonces vivía en Veracruz, y pues para conseguir la carta de Puebla a Veracruz, pues se necesitan por lo menos 24 horas más otras 24 horas para mandar todo a Nueva York. Y me Claro. dijeron que solo tenía 24 horas, y entonces fue ahí cuando decidí, dije, bueno, pues la verdad es que no quiero estudiar con ustedes. Si Entonces, ustedes se lo pierden. exacto. Ajá, tanto revolú, nah, bye. Entonces, ese fin de semana fuimos a cenar con la entonces jefa del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la universidad donde estudiamos, la Universidad de las Américas en Puebla, y ella nos dice, así casual, nos dice, ¿por qué no ven a Australia? O sea, no les estoy diciendo que se vayan, no les estoy obligando, pero véanlo como una opción. Y al otro día o a los 2 días nos dimos cuenta que a 2 cuadras de donde estábamos precisamente, acaban de abrir una oficina de, pues de relaciones, digamos, educativas, culturales, de Australia y México, donde pues tú como estudiante para buscar un posgrado, pues ibas y ellos te ayudaban a aplicar y mandaban tus papeles y te lo hacían un poquito más fácil, ¿no? Y Wow. pues, bueno, fuimos y nos gustaron los programas, y entonces nos fuimos al año, nos fuimos a la ciudad de Melbourne. Bueno, los dos estudiamos en la Universidad de Melbourne, y yo hice mi maestría en estudios cinematográficos, y mi esposa la hizo en diseño de producción. Entonces fue así que llegamos a Australia de la nada, porque Nueva York pues no nos quiso. Nueva York se lo pierde, la verdad. Mira, y Australia, o sea, es que no sé, para nosotros acá decir que fuiste a Australia suena como un sueño, de verdad. Y, ay, Nueva York, olvídate, Australia suena demasiado, demasiado brutal. Yo quiero ir, así que te envidio, te envidio. Oye, pero bueno, entonces, bueno, gracias por contextualizarnos. Pero bueno, entonces entiendo que de pronto ya es tu acercamiento a lo que es la iconoclasia, pero eso es una palabra que realmente no escuchamos todos los días. ¿Nos podrías decir de qué se trata? Claro, mira, la iconoclasia, en palabras sencillas, es la destrucción de imágenes por razones políticas o religiosas. Esa es Ok. la definición básica. Es decir, ha habido casos de iconoclasia a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes momentos, pero como todo en esta historia de la humanidad, hay veces que la iconoclasia se le llama vandalismo, o se le Mm, llama destrucción, o se le llama graffiti, o se le llama olvido, o se le llama fragmentación. Depende del contexto. Te voy a dar un ejemplo. Generalmente cuando vemos, por ejemplo, imágenes en la televisión o en internet del Estado Islámico en febrero de 2015, destruyendo estatuas en el Museo de la ciudad de Mosul en Irak, ¿sí? ah, nos apresuramos y decimos, bárbaros, ustedes son unos bárbaros porque no entienden la cultura. Sin embargo, en todo el norte de Europa, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en algunas partes de Francia, en partes de Suiza, durante el siglo XVI, mucha gente hizo exactamente lo mismo.
gente que se consideraba protestante y que estaba en contra del yugo católico y destruyó estatuas, destruyó imágenes, destruyó catedrales, porque estaban en contra de lo que en ese momento, para el contexto litúrgico o religioso, representaban estas imágenes. Es decir, como Martín Lutero lo dijo en algún momento, ¿de qué nos sirven las imágenes si sabemos que Dios está en nuestros corazones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Wow. ellos argumentaban que las imágenes eran un gasto innecesario que la iglesia hacía para demostrar su poder sobre la gente. Y obviamente los What? católicos decían, pero espera, la gente no sabe leer. ¿Cómo le puedo yo con la historia de Jesús a alguien que no ve la Biblia? Se la tengo que contar a través de imágenes. Entonces, este debate se le llama, en algunos momentos se le llama la guerra de las imágenes, en donde tienes un debate entre necesitamos imágenes o no. Las imágenes son ídolos o acaban siendo ídolos y no queremos ser idólatras. ¿Qué pasó en México, en todo el continente americano realmente, cuando llegaron los europeos a conquistar el continente americano? Destruyeron los ídolos, destruyeron el Claro. arte, destruyeron las imágenes. ¿Y qué decían? Eso no es iconoclasia, eso es porque los estamos liberando de la idolatría. Y la idolatría, para muchas religiones, incluidos el Islam, incluidos la religión cristiana, está mal vista porque nos dejamos llevar por las imágenes y en cambio deberíamos de realmente hacerle caso a la palabra. Entonces es una guerra entre la palabra y la imagen, realmente. Wow. Te juro que ahorita estoy teniendo así como que una explosión de neuronas en todas direcciones. Same. O sea, lo que me deja en shock de lo que me acabas de decir, además de todo este trasfondo, de la cuestión de las imágenes y la iglesia, el cual desconocía por completo, honestamente, es que si nos ponemos a pensar, como tú dices, en el 2015, cuando en el ojo público todo el mundo estaba pendiente a qué rayo era lo que estaba haciendo ISIS y todo lo que estaba destruyendo. Y así como, ¿verdad? Como tú dices, qué barbaridad, qué horrible esta destrucción del patrimonio. Y digo, o sea, las imágenes son bien poderosas. Pienso Wow. que una imagen incluso puede valer más que 1000 Mil palabras. palabras, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando destruyes una imagen que está bien arraigada al diario vivir, a la cultura, a una sociedad, a un grupo en particular? ¿Verdad? Eso funciona entonces no como una estrategia de control, de colonización, si nos vamos a un contexto un poco más histórico. Sí, ¿Qué es como me puedes decir? dominación, ¿no? Exacto, porque sabes que la imagen vale algo, significa algo. Si no, no habría razón por qué destruirla. Exacto. Hay un historiador del arte alemán, su nombre es Hans Belting, que bueno, se ha dedicado a este tema. Hay muchos otros, hay demasiados historiadores del arte que se dedican a este tema, pero Hans Belting retoma el trabajo de un paleógrafo francés, Serge Grushinsky, que ha escrito muchísimo sobre México y escribió un libro fascinante, muy denso, pero fascinante, que se llama ay, se me fue el título, pero creo que es de la Virgen de Guadalupe a Blade Runner, algo así. Wow. ¿Qué? ¿Blade Runner? ¡Ah! La ¿Cómo Virgen esa de película? Guadalupe. ¿Cómo Claro, es eso? Espérate, ¿cómo? porque recuerda que Blade Runner pasa en Los Ángeles. Entonces, Blade Ajá. Runner, para el momento, porque aparte la original de Blade Runner, pues ya pasó. O sea, creo que la original estaba contextualizada en el año 2019. Entonces, ya pasó. Entonces, Grushinsky dice, bueno, Los Ángeles ya es mexicana. O sea, no es lo que Blade Runner, Ridley Scott, profetizó. Y entonces Grushinsky hace una historia muy breve de cómo las imágenes han ido progresando y han sido atacadas, idolatradas, queridas en México, en el caso de México. Y él precisamente dice que el hecho de que llegaron los españoles hicieron toda una colonización de las imágenes, ¿no? Claro, sí. Retomando lo que decía Natalie, es una colonización porque tienes tú a un grupo de imágenes
que los españoles acaban reutilizando para poder evangelizar a los grupos indígenas. Wow. Oye, y justo, por ejemplo, ahorita que me decías eso también, pues pensaba, uno, lo de las idolatrías y otro también cómo es tan fetichista, ¿no? Porque al final necesitas tener esta parte material, ¿no? Como este apego a las cosas materiales, esta adoración a un objeto, que, bueno, no sé, ahorita también pienso en esta cultura sincrética que es la nuestra, la mexicana, donde, pues como tú bien decías, la Virgen de Guadalupe pues tiene elementos indígenas, pero tiene otros elementos católicos, apostólicos, romanos, ¿no? Y cómo todo esto se vuelve una herramienta para la dominación pues ideológica, espiritual. Exacto. Como mencionó Natalie hace un poco, decía que era el poder de las imágenes, y las imágenes son tan poderosas que uno las destruye precisamente por ese poder, ¿no? David Friedberg, que para mí es el experto mundial en el tema de la iconoclasia, en 1989 él publicó un libro que en la historia del arte es es como un libro clave, ¿no? En la arqueología, no se ha difundido tanto, y es triste porque básicamente lo que hace David Friedberg es que él demuestra que el poder de las imágenes está en todas las culturas. Y entonces la pregunta que él hace en su libro es, ¿por qué amamos tanto a las imágenes que llegamos en algún momento a destruirlas? Y el último capítulo es sobre la iconoclasia y el vandalismo. Entonces, es todo un libro de 500, 600 páginas, es uno de mis A rayo. libros de cabecera, donde él te explica cómo la imagen va pasando por ciertas etapas. La amamos, la besamos, la consacramos, le hacemos fiestas, creemos que está viva, para llegar al punto en que está tan viva que creemos que si no la destruimos, no le podemos quitar su poder. O sea, nos va a terminar destruyendo, ¿no? O sea, Claro, y Sí, entonces sí. por eso a este año lo hemos visto. ¿Cuántas estatuas no han caído en Inglaterra, en ¿no? El movimiento feminista en México que ataca los monumentos y todo el mundo está horrorizado? No hagas eso. ¿Por qué no? Los monumentos también son vivos, son parte de ese patriarcado que ellas quieren tirar. Y qué mejor que atacar ese monumento que representa todo lo que tú estás en contra de, sí, ¿no? es una ideología, claro, materializada, ¿no? Exacto. Wow. Entonces, Antonio, ¿cómo? O sea, yo no sé mucho de Muruyuga y el oeste Ujú. de Australia, que es donde tú has hecho la gran mayoría de tu trabajo. ¿Qué es, verdad, lo que has encontrado en Muruyuga en estos momentos? ¿Qué es the latest news, por decir así? Bueno, de las últimas noticias, bueno, al parecer es que el próximo año el sitio va a ser por fin, como se dice, No, aceptado como parte de la ¿de lista patrimonio mundial mundial? de la UNESCO. Qué bueno. Eh, bueno, yo soy muy crítico de la UNESCO porque yo siento que el hecho de que esté un sitio en la lista es bueno, pero también es muy malo. O sea, es un arma de dos filos. Como el concepto de patrimonio, ¿eh? Para mí el concepto de patrimonio es un arma de dos filos, o como lo decía el historiador del arte Darío Gamboni, es, los dos lados de la moneda. De un lado tienes destrucción y del otro lado tienes conservación. Pero Wow, sí. entonces, ¿qué es lo que estaba poniendo, verdad, la imagen del arte rupestre en Muruyuga en peligro? Porque a mi entender, si se le daba entonces el título, ¿verdad?, de la protección de UNESCO, asumo yo que debería bajar el riesgo, ¿verdad?, al arte rupestre, o me equivoco. No, no, para nada. En teoría, eso es lo que pasaría. Ahora, ¿qué pasa? Muruyuga es un sitio que desde los años 60, por un reporte que se dio, que erróneamente dijo que no tenía ningún valor arqueológico ni cultural, muchísimas empresas empiezan a establecerse en el área. Ahora bien, la comunidad local de indígena para ese entonces no estaba organizada, no tenía ni idea de realmente de lo que había ahí, o sea, eran historias que se iban pasando poco a poco, y no es sino hasta los años 70 que
un arqueólogo francés, su nombre es Michel Lorbranchet, que accedió a escribir el prólogo de mi libro. Lo contratan y se va ahí él solo con su familia y empieza a hacer unas investigaciones increíbles y empieza a ver que este sitio es algo único en el mundo. Entonces, empresas siguen llegando y llegando y llegando porque la razón es que realmente en este sitio de Murujuga, no, las industrias no es que operen ahí, digo, no es que estén minando o estén destruyendo o estén explotando con dinamita. Eso pasa en el continente. Murujuga es una islita bien pequeña que está en el oeste de Australia, que está unido por un puente artificial, digamos, una autopista artificial. Toda la destrucción realmente pasa adentro en el continente. Lo que pasa es que ahí llegan los trenes que eventualmente depositan todo el hierro que llevan desde las entrañas de la tierra de Australia Occidental y las depositan en estos barcos que se van a China, a Japón, pero principalmente a China, ¿no? Entonces, pues empiezan a destruir porque obviamente cada vez necesitan abrir más caminos, cada vez necesitan más gente y necesitan, pues empiezan a construir pueblos, empiezan a construir, bueno, obviamente clínicas, Todos los hospitales. servicios, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, desde los años 60, pues empieza a haber esa destrucción, que obviamente no sabemos cuánto fue, ni cuántos petroglifos se perdieron para siempre. Y es a partir de realmente la década del año 2000 que empiezan a ver estas publicaciones donde se evidencia, ¿no? El gran problema que tienen enfrente. Y bueno, 20 años después, se nomina por primera vez el sitio. No obstante, uno de los primeros reportes que yo encontré en el Departamento de Asuntos Indígenas del gobierno de Australia Occidental, hay uno de los reportes que yo encontré que dice que desde 1977 ya estaban pensando en nominar el sitio. Ahora, tomemos en cuenta una cosa. La convención de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es solo de 1972. O sea, 5 años después de que ya existía este concepto, ya estaban pensando en nominarlo. Y sin embargo, tomó hasta el 2020 que se nominara por primera vez. Tú, Antonio, tuviste que ver bastante con que se nominara nuevamente el sitio, ¿o no? No, mira, eso es algo muy político. Obviamente me gustaría decir que yo tuve que ver algo. No, las personas que tuvieron más que ver fue lo que se le llama la Corporación Aborigen. ¿Qué pasa? Que en 1992, y ustedes me dicen si esto es un poco técnico o un poco aburrido, en 1992 por primera vez se le da derecho a un indígena en Australia, su nombre era Eddie Kokimabo, el cual apeló a la Suprema Corte de Australia y dijo que las tierras que su padre le dio de forma oral tenían que ser respetadas por la ley australiana. Obviamente la ley australiana se rió de él porque dijo, obviamente, pues tú no tienes ninguna escritura que precisamente diga que esta es tu tierra. Entonces él empieza a contar las historias de esa isla que su padre le dejó en vida. Y entonces la ley en Australia empieza a cambiar porque se dan cuenta de que pues, toda la tradición australiana indígena es oral. Entonces en 1993 se pasa pues sí, el Congreso, digamos, australiano, lo que se le llama en inglés el Native Title Right, ¿no? El derecho de título nativo. Entonces, muchos grupos empiezan a aplicar y a postular a que esta tierra es mía, o este lugar es mío, o esta área es mía, basado en todas esas mitologías, en todas esas historias de la tierra, en todas las historias de los seres míticos, ¿no? De cada grupo cultural. Entonces, en el caso de Murujuga, después de muchísimos años, hasta el 2006, se crea una corporación que la ley marca que se tiene que hacer para que pueda defender los intereses de la comunidad indígena local. Y en este caso son 5 grupos indígenas.
y ellos lanzan esta corporación y ellos son los que empiezan poco a poco a moverse, junto con obviamente el trabajo de muchos colegas de la Universidad de Western Australia o por ejemplo de mi compadre Ken Mulvaney, que vive ahí en Muruyuga. ¿Y Y si es tu poco a poco, compadre? no, obviamente no, pero es uno de mis mejores amigos. Ok. Y aparte creo que no existe el concepto de compadre en Australia, entonces, Pero tú ya eres un mexicano claro, australiano, obvio. entonces ya puedes inventártelo. Entonces se da el hecho de que pues todos estos estudios durante años van revelando que pues sí tiene para la UNESCO lo que es relevante es obviamente lo que se le llama el Outstanding Universal Value, ¿no? No Ujú. entremos al Outstanding Universal Value, que lo único que me acuerdo es de UCL, las clases. Ay, Dios mío, qué obsesión con el Outstanding Universal Value. Pero esto es muy académico y no, aquí vamos a hablar más chill. Sí, Ok, Mitzi, ¿te ibas a decir perfecto. algo? Me Tranquila. parece muy bien. Sí, No, sí. pero sabes que, bueno, a ver, es interesante que saquen esto porque justamente, o sea, esto es de lo que hablamos en este podcast, de cómo primero está este lenguaje especializado en la academia y cómo ahorita, por ejemplo, lo estamos conversando los tres y yo no tengo así en la punta de la lengua la traducción al español. O sea, no, estoy tratando de pensar que es valor universal, Valor, ajá. Universal, excepcional. excepción. Eso, ok, gracias. Bueno, entonces, queridos, querida audiencia, nuestra comunidades que nos escuchan, a eso nos referimos con este valor, es decir, que es único, ¿no? En traducción es que es único en el mundo. Exacto, y ese es el gran problema y por eso yo también soy muy crítico del UNESCO, porque ¿cómo puede ser que Murujuga es único, pero comparte el mismo valor, digamos, con aquí a media hora, el monasterio perdón, el ex convento de Tochimilco en el estado de Puebla? O sea, no, para mí no puede ser. Ya. Mira, y qué interesante, porque justo estaba pensando ahorita que, bueno, yo te puedo decir siendo restauradora, que mucha de esta teoría de la conservación, que son estos, digamos, como principios que tenemos para ejercer nuestra profesión, dentro de eso tenemos la carta de Burra, ¿no? Y también para toda nuestra audiencia, la carta de Burra es una de estas, digamos, como no legislaciones, pero guías que tenemos a nivel internacional, y esta se encarga de los lugares de significación cultural y justamente fue generada por una oficina en Australia. Y ahorita que, bueno, me platicabas todo este devenir, ¿no? De cómo tuvo que ir a pelear ante una institución gubernamental, la propiedad de su tierra y tal, pues me hace mucho shock, digamos, con esta idea de la carta de Burra, donde se dice esto, ¿no? De que hay que darle voz a aquellos que son los propietarios de su patrimonio, pero como ya en la práctica, pues realmente es muy atropellado. Es que eso es lo más impresionante, Mitzi, que los mismos australianos crearon ese sistema donde por primera vez en Australia, obviamente, porque en México eso ya se había visto y se había considerado desde hace muchos años. Yo, incidentalmente, rápidamente, yo siempre, nada más para decir, yo siempre lo he dicho, eso de el Critical Heritage Studies, que es la última moda en Sí, estudios del patrimonio, eso ya lo venían haciendo Bonfil Batalla y García Canclini desde los años 90, pero nos quieren hacer creer que esto fue el trabajo de Laura Jane Smith y de otros personajes en Inglaterra que, así que, es. que se dieron cuenta de que de pronto tenían que ser críticos. Y yo siempre se los he dicho, es que esto, o sea, García Canclini lo lleva pensando desde hace, ¿no? 40 años. Pero bueno, eso aparte, Sí, tienes porque toda la aparte razón, tienes toda la razón. porque aparte sí soy muy vocal sobre eso. Está Aparte bien. de eso, Mitzi, es que la carta de Burra específicamente dice, vamos a tomar en cuenta también el valor social o espiritual, ¿no? Así es, sí. ¿Y qué pasa? Que realmente en la práctica, a la hora de hacerlos, ellos no tomaban en cuenta el valor social
que los indígenas o los grupos culturales indígenas en Australia tenían sobre ciertos sitios, porque de nuevo, solo podían confiar en que si hubiera una evidencia de forma escrita, era la única manera en la que ellos podían confiar en que realmente ese lugar tenía un valor cultural. Exacto. Dios mío. Sabes que, bueno, esta discusión obviamente nos da para mucho más, pero ya tenemos que empezar a cerrar. Y bueno, pues primero agradecerte que estés aquí, bueno, que hayas estado aquí con nosotros. Y bueno, pues decirles que vamos a tenerte otra vez con nosotros, ¿verdad? ¿Aceptaste? Claro que sí, ¿por qué no? Claro, entonces yo tengo una última pregunta que hacerte, así Claro. como para atar todo lo que hemos hablado hoy, extremadamente interesante, ¿verdad? De lo de cuestión de las imágenes, la iconoclasia, y tú has tirado dos puntos bien importantes, que es la problemática con la palabra patrimonio y estos valores universales que instituciones como la UNESCO le quieren poner al patrimonio cultural o natural, que ellos también lo dividen. Así que, Antonio, antes de que te nos vayas, para ti, ¿qué es patrimonio? Si es que le quieres llamar así, no tienes que llamarla así. No, claro, no, a mí realmente sí me gusta la acepción del término en español, porque en otros idiomas, como por ejemplo inglés, heritage, pues es como más herencia, y en cambio en francés, en español, me gusta mucho la acepción de patrimonio. Digo que tiene sus connotaciones de patriarcado, obviamente, ¿no? Pero a mí yo sí soy creyente, digámoslo así, de las nuevas acepciones del término de gente como David Harvey o Tim Winter, por ejemplo, donde o sea, ellos dicen, es que el patrimonio es un proceso y es la manera en la que nosotros celebramos, destruimos, queremos y usamos y promovemos el pasado. Eso es Wow. realmente el patrimonio para mí, ¿no? Wow. Claro, ¿no? Y ahorita, bueno, que lo decías, el otro día estábamos discutiendo nosotros que el patrimonio no es un producto, sino es un proceso. Entonces, dejemos con esta bonita reflexión este episodio del día de hoy. Muchas gracias otra vez, Antonio. Ha sido Gracias, gracias realmente mil. un placer tenerte aquí. Y No, bueno, ustedes, muchas gracias. pues nos Así- escuchamos en el nuevo episodio de Ecos Patrimoniales. Claro, y Perfecto. recuerden darnos follow en Twitter, Instagram y ahora Facebook. Así que muchísimas gracias, y también pueden buscar a Antonio, no tan solo en Google, pero él va a sacar un libro, si no es que ya lo sacaste, que se llama Muruyuga, Rock Art, Heritage and Landscape Iconoclasm, publicado por Pen Press. Así que si les interesa, ya tú sabes, una buscadita de Google y está todo su trabajo allí. Gracias. Bye. Chao. Bye.